Así que quiero pedirle su mayor atención, quiero que usted no se distraiga hoy. Es un tiempo importante el que pasamos en la casa del Señor y no podemos desperdiciarlo, sino que tenemos que extraer todo lo mejor. Así que cierre sus ojitos, yo voy a orar por mi esposa. Padre, oro para que tú uses la vida de la pastora, bendícela, Señor. Llénanos de gracia, llénala a ella, Señor, de una unción especial para que pueda predicar, hablar y enseñar tu palabra. Gracias, Señor, bendícela, úsala en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. ¿Cuántos están contentos hoy día? Hola. Increíble ver cómo cuando Dios da una palabra donde hoy día iba a predicar el pastor, pero durante la semana el Señor no me dejó dormir con esta palabra y el enemigo se la juega. Veo que varios faltaron hoy día, la mitad de la iglesia por lo menos, y entiendo por qué el Señor me hizo predicar esta palabra y espero que se pueda grabar para los que no alcanzaron a llegar. Siempre cuando Dios quiere entregar un mensaje específico, en un día específico, Satanás no va a querer que lo escuchemos, ¿cierto? Y hoy quiero que Cristian, si nos puede poner el título de esta prédica que el Señor puso en mi corazón y en el corazón del pastor también. Se llama Hambrientos. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Diga usted hambrientos. ¿Cuántos han estado hambrientos? Amén. Todos, ¿cierto? La verdad es que puse un título simple, pero que vamos a aprender hoy día mucho de esto que el Señor puso en nuestro corazón. Es una bendición para mí poder hoy día también hablarles esta palabra que nació del corazón del Señor. Amén. El hambre es una sensación normal en donde nos dan ganas de comer, a todos. El cuerpo le dice al cerebro que el estómago está vacío y esto hace que su estómago ruja, ¿cierto? Todos hemos sentido esa sensación de que la guatita está rugiendo. A algunas personas, el hambre les hace sentirse aturdidas y de mal humor, ¿cierto? Que es como que uno se pone, yo creo que lo que dice el hermano Rodri, amén, todos decimos amén aquí, irritable, nos ponemos incómodos. Los efectos del hambre en el sistema nervioso provocan mareos, pérdidas del conocimiento, cambios de humor, dificultad para concentrarse y disminución del número de neuronas, lo que puede derivar en apatía y depresión. O sea, necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Una persona que tiene hambre, todas estas cosas nos pueden pasar. En términos sencillos, el hambre es una manifestación física y evidente de la necesidad de ingerir alimentos porque el cuerpo se le terminan las energías y desfallece. O sea, si nosotros nos mantuviéramos sin comer nada, ya sabemos dónde estaríamos, ¿verdad? Pero ¿por qué usted dirá, por qué la pastora me está hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? ¿Por qué quise hablarles hoy día del hambre? Y no es que lo quise yo o el pastor, ¿por qué Dios quiso hablarnos esto hoy día? Porque así como existe un hambre física que manifiesta la necesidad de alimento para el cuerpo, también está el hambre espiritual que manifiesta la necesidad de nuestro espíritu de ser saciado por Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a esto, ¿estamos usted y yo sintiendo realmente hambre por Dios? ¿Hambre de su espíritu? ¿Hambre de su presencia? ¿Anhelamos realmente ser llenos del Espíritu Santo? O si alguna vez fuimos llenos de su poder, ¿anhelamos volver a ser llenos de esa presencia del Señor? ¿Es verdaderamente, yo quiero que usted vaya meditando esta mañana, ¿es verdaderamente hambre que sentimos por la presencia de Dios cuando venimos a la iglesia, por ejemplo? ¿Realmente es ese deseo dentro de nuestro corazón? Quiero que me acompañe esta mañana a las Escrituras. Vamos a estudiar la palabra en Juan 3, verso 1 al 7. Por favor, Cristian Santito, si me acompañas ahí. Todos los que tienen Biblia en su casa, tráigala. Traiga un cuadernito. Yo veo algunos que están con sus cuadernitos. Es bueno traer la Biblia. Hoy día todo está tecnológico, ¿verdad? Tenemos la Biblia en el celular. Pero a mí me gusta, yo soy a la antigua, traer la palabra. El pastor se le quedó tirando oreja. Traer la Biblia, ¿ya? Porque es importante estarla estudiando, ¿amén? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le damos lectura. Había una vez un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un líder religioso, amén. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
Ay, se me perdió aquí, espérenme un cachito. Ahí sí. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió, lo que es nacido, ya leí el 5, ¿verdad? ¿Sí? El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido. Aunque ignores de dónde viene y dónde va, lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Amén. ¿Qué llevó a Nicodemo a encontrarse con Jesús? ¿Qué lo llevó? El hambre espiritual. Nicodemo sabía que había algo más. Nicodemo había escuchado de los milagros que estaba haciendo Jesús, pero él tenía una curiosidad. Él vino a Jesús reconociendo que Dios estaba con él por las señales que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y esto movió el hambre espiritual en Nicodemo. Él era un hijo de la religión judía, un experto en la doctrina y de la ley judía. Sin embargo, había un vacío tan grande en el interior de Nicodemo que la teología ni la religión lo podían llenar. Nada lo podía llenar a Nicodemo. Él tiene un hambre que va más allá del reconocimiento humano, del reconocimiento que le daban los demás por ser un líder religioso. Un hambre que él no puede saciar. Él se encuentra con Jesús, que le indica que debe dejar de lado su vida actual y nacer de nuevo, y tiene que dejar de ser un hijo de la religión y transformarse en un hijo del Espíritu, un hijo del viento. Usted dirá, ¿qué significa que sea Nicodemo un hijo del viento? Esto quiero que ponga mucha atención, por favor. Cuando el Señor le habla a Nicodemo del viento, usa la misma palabra en griego que significa neuma, para espíritu y para viento. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Y le hace entender lo siguiente, que el hambre inicial de Nicodemo es producto de la curiosidad por saber qué estaba pasando con ese que se reconocía como el Mesías y que él también lo estaba reconociendo como Mesías. Siguió las evidencias, pero el Señor le dice, no es suficiente. Tienes que nacer del Espíritu, que es como el viento, que no sabes ni de dónde viene, ni lo puedes ver, pero percibes que está ahí. En otras palabras, viniste porque viste algo que te dio hambre y puedes ver, pero no lo percibes. Entonces, yo necesito que esa hambre surja en ti, Nicodemo, en ti y en mí, sin necesidad de ver. O sea, percibimos el viento. Sabemos que el Espíritu Santo del Señor está. Podemos percibirlo, aunque no lo veamos muchas veces. Aunque a veces no veamos respuesta de lo que tú estás esperando. Aunque a veces a lo mejor no veas respuesta de una enfermedad que te diagnosticaron. Aunque a lo mejor no veas respuesta en tus finanzas, con tu familia, en tu salud. Pero puedes sentir y saber que estás ahí. Yo necesito que esa hambre surja, le dijo el Señor, aún sin ver. Pero aquellos que nacen del Espíritu son capaces de creer sin ver. Y anhelan más de su presencia porque lo perciben. Entonces la Biblia menciona el encuentro de Jesús y Nicodemo y señala la verdad que Cristo le dice, debes dejar de ser para volver a nacer en el Espíritu, y esa es la respuesta. Ya puedes saciar tu hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido realmente de nuevo? Porque o sea que el hambre de Dios no puede saciarse si no nacemos del Espíritu, si no nos llenamos de Él. El problema es que hoy día la sociedad cuestiona esto. Porque afuera hay un espíritu humanista que nos hace ser incrédulos porque hemos sido dañados por la religión. Muchos pastores, muchos curas, muchos líderes religiosos han dañado la iglesia. Entonces la gente no cree ya. Puede saber que existe Dios, puede percibir que hay un ser superior, pero como no ve señales, no ve aún a lo mejor portentos, prodigios, no cree simplemente. Pero aquí el Señor le dice a Nicodemo, aunque no veas, si tú lo sientes, ahí está mi espíritu. Si tienes hambre. Si no tienes hambre, no vas a sentir nada. Los muertos, una persona muerta, ¿siente el viento? No puede. Ni hambre tampoco. No puede porque está muerto. Pero cuando tú estás vivo, si tú cierras tus ojitos y estás ahí un día de verano donde hay una brisa, tú sientes el viento, ¿cierto? Podemos sentir la presencia del Señor. ¿Cómo podemos nosotros saciar mi hambre
por Dios. Porque amamos a Dios, asistimos a una iglesia quizás por años o primera vez, conocimos al Señor, ¿cierto? Hemos participado en cultos religiosos. Pero ¿cómo podemos realmente saciar el hambre por Dios? Número 1, para los que están anotando. Recuérdate a ti mismo cuánto te ama Dios. Recuérdate cuánto te ama el Señor. El sacrificio que hizo por ti, por mí en la cruz. ¿Qué es lo que sacrificó el Señor por nosotros? Nadie, hermanos, nadie ha dado la vida por ti y por mí. Ni el amor más grande que hemos tenido, ni un hijo, ni una madre. Nadie ha dado el amor más grande que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Dice que Él sudaba sangre. Hoy día vamos a recordar el sacrificio en la cruz. Él sudaba sangre. ¿Han visto La Pasión de Cristo? Tremenda esa película, pero yo creo que no se compara a lo que realmente vivió. ¿Quién de nosotros hemos pasado por eso? Nadie puede decir sí, alguien lo vivió por mí, el único, el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero para tener hambre y saciar esa hambre por Él es recordar el sacrificio que Él hizo, cuánto nos ama y cuánto... O sea, tú tienes que recordarte, Él me ama aunque yo esté viviendo esta situación. Él me ama aunque mi proceso sea difícil. Él nunca me ha dejado de amar, aunque yo haya vivido la prueba más dura en mi vida, nunca nos ha dejado de amar. Número 2, debemos morir y dejar nuestra antigua naturaleza. Mientras yo voy predicando, quiero que usted vaya pensando cuál podría ser su antigua naturaleza. Para nacer de nuevo hay que morir primero. ¿Cuánto de nuestra humanidad debe morir para transformarnos en hijos del Espíritu? ¿Cuántos aspectos del carácter nos han acompañado siempre y han nacido de la carne? ¿Cuántos de nuestros sueños provienen de abajo y no de arriba? Hermanos, a veces hacemos planes, pero ni siquiera le hemos preguntado al Señor si realmente Él quiere que ese plan es de Él. No sé, los jóvenes hoy día tienen hijos antes de casarse. Y no está mal que tengan hijos, que se enamoren, pero ¿realmente le preguntaron a Dios si esa persona va a ser la compañera para toda la vida? Si es la persona, la mujer, la idónea que Dios tiene para que sea mi esposa, el hombre que va a ser el sacerdote de mi hogar, que me va a acompañar. Entonces, claramente, a veces hacemos proyectos de vida que provienen de abajo, de nuestra naturaleza carnal y no de arriba. Entonces después venimos al Señor, a la iglesia, angustiados. Queremos que Dios nos arregle todo el problema, pero nunca le preguntamos a Él antes. Es tremendo eso, es para meditar. Cuando Dios te llama a matar algo en tu vida, cuando Dios te dice, Isabel, tienes que matar eso en tu vida, Renato, tienes que matar eso en tu vida, es porque el Señor quiere dar a luz algo mucho más glorioso en ti y en mí. Siempre cuando el Señor dice, tienes que matar tu carácter que te está haciendo, claro, cuando el Señor te dice, tienes que matar tu carácter airado que tienes, un carácter quejumbroso que tienes, y a uno le cuesta, porque es parte de nosotros, nuestro carácter. Todos tenemos aquí un carácter, algunos con carácter más fuerte, otros somos más impulsivos, pero Dios quiere que moramos a esa antigua naturaleza para poder sentir realmente hambre por Él. Y si tú no matas ese antiguo hombre, ¿cómo Dios se va a manifestar en nosotros? Si vamos a seguir con las mismas antiguas costumbres, con los mismos antiguos rudimentos. Número 3, come de su palabra cada día. Nuestro espíritu necesita alimento. ¿Cuántos cristianos tienen la Biblia llena de polvo? Se duele mi corazón. Yo hablaba este tema con el pastor y cuando yo estuve en el mundo, 7 años estuve ahí estudiando teatro, yo no leía mi Biblia porque me había apartado del Señor. Amaba a Dios, yo decía que creía en Él. Mi mamá siempre oraba por mí, mi hermana, pero yo no leía mi Biblia porque habían cosas más importantes. Estaba ocupada en los asuntos del mundo. Pero cuando yo volví a Cristo y volví a pisar una iglesia y se reveló el Señor a mi corazón, nunca más dejé mi Biblia tirada, nunca más dejé de estudiar la palabra. Vino un hambre y un despertar, yo empecé a sentir hambre por conocer quién era Jesús. Yo decía, yo quiero saber qué hizo por mí. Si dicen que Él es el Mesías, que Él resucitó, que Él dio su vida en la cruz por mí, yo quiero saber quién es. Pero si yo no estudio la palabra, ¿cómo usted cuando se enamora de alguien? Levante la mano, ¿quién se ha enamorado? Todo. ¿Renato? Hijo mío, del Señor. ¿Quién se ha enamorado? Todo, ¿cierto? Cuando uno se enamora, ¿qué quiere saber de la otra persona? Todo.
Quiere saber de dónde viene, quién es su familia, qué le gusta, qué no le gusta, los gustos que tiene para llevarle algo rico. Hay un hambre por estar con esa persona, ¿verdad? ¿Por qué con el Señor Jesucristo no? Si nosotros no lo podemos ver físicamente, pero podemos sentirlo como ese neuma, el viento que hablábamos, ¿cierto? Podemos sentir su espíritu. Él está. ¿Cómo me voy a acercar a Él? ¿Cómo voy a conocerlo no solamente los domingos cuando el Señor me habla a través de su palabra, sino estudio las Escrituras? Aunque no entienda, yo le decía, Señor, revélame, porque a veces no entendía. Mi esposo es testigo, ¿te acuerdas, amor? Y podía leer 10.000 veces un versículo hasta que Dios me lo revelaba. Y es maravilloso porque ahí tú te enamoras de Dios. Entonces no tiene que venir el pastor a decirte, ¿va a venir el domingo a la iglesia? ¿Está bien? No. Tú tienes hambre y tú quieres estar corriendo aquí porque tú sabes que hoy día te vas a ir diferente. Entonces viene un despertar en ti. Pero si los cristianos tenemos la Biblia guardada en 4 paredes o solamente la abrimos en el Salmo 91, ¿de qué sirve, hermano? No sirve nada. Entonces, come de su palabra cada día. Vamos aprendiendo hoy día cómo podemos saciar esa hambre por el Señor. Y al comer todos los días la palabra, al estudiar, ¿qué va a pasar? Que vas a querer seguir aprendiendo, porque te va a dar más hambre por Él. Número 4 creo que voy ya. Que el Señor sea tu prioridad siempre. El apetito, nuestro apetito, está influenciado por la asociación. Desde que nace el bebé, sabe que necesita comer o alimentarse, ¿verdad? Porque si no muere. Esa es la naturaleza que Dios creó como una necesidad desde que fuimos bebés. Entonces, si lo buscamos por asociación, usted se levanta en la mañana, toma desayuno, porque automáticamente el cuerpo nos pide desayuno. Después sabemos que ya después de la iglesia hay que ir a almorzar. Pero usted no se puede quedar hasta mañana sin comer, pasado mañana. ¿Qué pasaría? Lo que hablábamos al principio. Nuestra carne se empezaría a angustiar, nos podemos enfermar. Entonces, si es por asociación, si no buscamos de Dios, si no buscamos ese nacimiento de nuevo en Él, lamentablemente vamos a morir espiritualmente. O sea, tiene que haber un despertar. Si yo digo, ya, esta semana voy a leer la Biblia todos los días, aunque sea un poquito, me voy a dar el tiempo, al otro día me va a dar hambre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto te va a dar hambre de Él. Pero si tú no haces eso, estamos desnutridos espiritualmente. Y eso se llama religión. Muchos cristianos, evangélicos, católicos, de diferentes iglesias, por años han asistido a una iglesia, pero nunca han hecho este trabajo. Y por eso está la iglesia como está. Y por eso el mundo no quiere acercarse a Dios. Porque seguimos viendo gente con mal carácter, abusos de autoridad, abusos de poder. Entonces la gente no ve a Dios. ¿Dónde está Dios en eso? En una parte. Número 5 o 6, ya no sé en cuál voy. 5. Busca su presencia con fervor. La oración y la adoración deben ser hábitos diarios de nuestra relación con Dios. Esto enciende el hambre mayor. Cuando empiezas a recibir de su espíritu, necesitas aún más. Que no te importe el que dirán. Dios es más importante. Yo cuando se reveló esto en mi vida, el pastor sabe, me pongo irritable. Así como cuando usted no come y se pone como, hoy tengo hambre, ya me pongo de mal humor. Eso me pasa cuando yo no oro. Porque yo sé que si no oro y no tengo esa relación con el Padre, mi día no está igual. Si ya orando, a veces tenemos un mal carácter. Si orando tenemos problemas. Si estando en la iglesia se presentan situaciones de vida o muerte para todos nosotros, los seres humanos. ¿Cuánto más si no tengo esa vida de oración? Entonces, ese es el mayor alimento para poder tener hambre por el Señor. Y la adoración, decir ya, voy a cerrar la puerta, nadie me va a molestar. Y voy a orar al Señor. Y el Señor que está en lo secreto va a responderme en público. Pero tengo una intimidad con el Señor. Hermanos, no basta con una oración de un Padre Nuestro o de un minuto. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que se abra el cielo, que Dios traiga los milagros, que podamos ver al cojo saltar, al ciego, que la vista sea recobrada, poder ver a nuestros hijos que están en el mundo, poder ver a lo mejor milagros financieros que necesitamos ver, poder ver respuestas que por años no hemos visto? Si estamos orando 1 minuto, 2 minutos diarios. Y a veces si es que, total, hay domingo de culto, ahí voy a orar. No, ese tiene que ser nuestro mayor alimento. Yo lo primero que hago en mi vida diaria, y no porque sea súper mujer, porque Dios me reveló eso, porque antes no lo hacía igual. Antes tenía un Dios de bolsillo, un Dios por conveniencia. Cuando tenía un problema, oraba, iba a la iglesia.
Mi papá me bautizó por la iglesia ortodoxa, la iglesia católica. A veces iba y entraba a misa como para sentirme que estaba bien, pero había un vacío en mi corazón que no lo llenaba nada de eso. Y ese vacío era porque no tenía una relación con el Espíritu Santo. Esa relación es íntima. No es cuando tú estás con tu esposo, ¿pueden estar los hijos en el acto de la intimidad? ¿Sí o no? No. Imagínense si hubiera más gente. Hay momentos de privacidad. Ese momento tengo que estar yo y mi amado, el Señor. Entonces necesitamos cultivar una vida de oración donde yo diga, amor, no voy a apagar mi celular, voy a estar tranquilo, o a mis hijos, o a mis padres, con quien usted viva, y voy a apartar ese tiempo para orar, donde Dios ahí te va a hablar, vas a escuchar por primera vez su voz, vas a sentir que Dios te está poniendo paz en tu corazón, algo especial. Pero muchos cristianos que con mi esposo aconsejamos, nos dicen sus problemas, oramos por ellos. Y cuando yo pregunto, ¿cuánto tiempo estás orando? No, pastor, ora. Ese es el problema, que no tengo tiempo para orar. Entonces, ¿cómo vamos a tener hambre de Dios? No se despierta esa hambre, jamás. Este tema yo sé que va a causar que usted medite en su corazón, porque el Señor ha estado haciendo eso con nosotros, un despertar. Nicodemo pasó por encima del que dirán y no miró su reputación. Tenía hambre con encontrarse con el Dios verdadero. Así se enciende y se mantiene ardiendo el fuego de Dios en mi interior, buscando más, saciando el hambre espiritual en su presencia. Se aviva el fuego y sientes más hambre de Él. Es en su presencia. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1, versos del 6 al 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Cuál es el consejo aquí? Que avives el fuego. 2 de Timoteo 1, sí, versículo del 6 al 7. Vamos a esperar que Santito lo ponga para que lo puedan leer. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, ya está eso en ti. Por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, es tiempo de avivarnos. Nadie va a venir a avivar ese fuego del Señor en ti. Tú tienes que avivarte. El avivamiento empieza por nosotros. Si queremos un avivamiento para nuestra nación, parte por nosotros, iglesia. Es dentro de nosotros. ¿Por qué usted cree que no se ha saciado aún? Porque a veces hemos tenido dos menús en nuestras vidas. El menú del mundo, que gobierna el enemigo y nos trae tentaciones. Nos trae riqueza, poder, autoridad, reconocimiento, aprobación, deseos sexuales desordenados, cosas materiales. Ese es el menú que alimenta el yo. Yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar una carrera porque quiero ser alguien importante y no está mal. Pero empezamos a alimentar el yo. Yo quiero, yo puedo, yo voy a hacer esto. Y resulta que es un menú que es una comida chatarra, que nos indigesta muchas veces. Todo este menú es comida chatarra espiritualmente. La cual tiene un buen sabor momentáneo, pero no nutre tu vida para llegar a vivir la vida eterna en Cristo Jesús. Si tú te estás alimentando hoy de este menú, estás buscando satisfacer tu carne y llegar a un punto en que estarás desnutrido espiritualmente, desfallecido y decepcionado de todo y de todos, y con un gran vacío en tu interior. Porque nada va a poder llenar el vacío que tú y yo necesitamos, que solamente lo llena el Espíritu Santo de Dios. Y a veces estamos más llenos de todo lo de afuera, de todo lo externo. ¿Está mal ver una película? No, a mí me encanta ir al cine, tener momentos de ocio, de esparcimiento. Hay que hacerlo, es necesario. Pero ¿cuánto le estamos dando un tiempo al Señor? ¿Realmente? ¿Solamente el domingo? ¿Cuánto? ¿Cuánta hambre estamos sintiendo por el Espíritu Santo? No hemos buscado realmente al Señor como nuestra prioridad, con esa hambre desesperada que si no es saciada se pone de mal humor, desfallece y se irrita. La Biblia habla del primer amor y a veces, amada iglesia, hemos perdido ese primer amor. A veces lo hemos perdido. El primer amor es esa hambre que nos lleva a querer más de Dios y su Espíritu.
Nos motiva a continuar, a priorizarlo, pero si se desgasta, dejamos de ser fervorosos en nuestra búsqueda de su presencia. Perdemos el hambre y el interés por la persona del Espíritu Santo y nos empezamos a conformar y a acostumbrar. Eso me pasó a mí. Eso me pasó cuando estaba en el mundo. Pero cuando me volví al Señor y tuve un encuentro con el Señor, siempre empecé a tener hambre por Él. Yo quería saber más, quería aprender más. Si había que ir los domingos a la iglesia, yo llegaba temprano, no llegaba tarde, porque yo tenía hambre por el Señor. Si había que ir otro día en la semana a orar, a ayudar, yo tenía hambre. Yo quería saber quién era el Mesías, que había dado su vida por mí. Porque había un vacío en mi corazón que no lo llenaron las fiestas, no lo llenaron el mundo, no lo llenó una carrera ni siquiera, ni una profesión llenó ese vacío. Y cuando viene esta revelación, tu carne es crucificada. Yo me acuerdo que en esa época fumaba 3 cajetillas de cigarros diarias. Pasé por todas las cosas. Pecados que el mundo tiene. Y yo le dije, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Porque uno lo hace de mona, porque todo el mundo lo hace, los amigos, las fiestas. Pero yo quería tener un encuentro con el Dios real, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe lo que hice? Fácil, lo que estamos hablando. Como había un hambre en mí, Biblia, compré mi Biblia y empecé a orar. Si tenía que estar a tal hora en el trabajo, me levantaba 1 hora antes. Hacía un sacrificio, porque yo sabía que necesitaba que Él me sanara, que Él me restaurara. Nadie iba a hacer que yo dejara mis pecados de la noche a la mañana. El único era Él. En un día, hermanos, nunca más, mi familia es testigo, un cigarro. Tenía tanto temor, porque el Señor me decía, déjalo. Yo sentía su voz que me decía, déjalo. Y yo decía, pero si dejo estos vicios, ¿cómo voy a botar eso si es plata? Y si al otro día me dan ganas, ¿qué va a pasar? Los cuestionamientos, porque no creía realmente en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y sabe que lo hice. Por fe lo hice, porque yo tenía hambre de saber quién era mi Padre y que me restaurara y que sanara esa carne que en mí estaba putrefacta. ¿Cómo se dice? Putrefacta. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor aún tienen cosas de la carne? No a lo mejor los mismos que yo, pero otras cosas. Cosas que están sucias ya, que huelen mal, como hablaba la semana pasada el pastor, como Lázaro. Las groserías, las malas palabras que salían de mis labios. Yo hablaba todo el día con garabatos. Ese era el mundo afuera. Y ese mismo día Dios sacó mi velo y nunca más, hasta el día de hoy, sale una grosería de mis labios. Y cuando se levanta mi mal carácter, vuelvo a crucificarlo. Porque la Biblia dice que fue crucificado ya juntamente con Cristo en la cruz. Por lo tanto, no podemos seguir en 2 aguas. Y eso despertó un hambre automáticamente porque vino revelación de su presencia en mí. Entonces ya nunca más quise ser la misma. Dice el Apocalipsis 2, verso 4 al 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sigue, Santito, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Eso me decía el Señor. Y eso te dice hoy día a ti. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, tu luz, de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese primer amor? Cuando tú te enamoras de alguien, ¿quieres estar todo el día con él? ¿Quieres estar todo el día, que te llame, que te hable, que te abrace? Eso es cuando uno se enamora de alguien. ¿Hace cuánto que tú no sientes eso por tu amado, por el Señor? No por el Dios que está en una cruz crucificado. Él resucitó al 3er día. Él está vivo. Él está vivo. ¿Cuántas veces hemos perdido ese primer amor de decir, Señor, te amo, te necesito, eres más grande que todo lo que yo tengo? En este pasaje el Señor le habla a la iglesia de Éfeso acerca del riesgo que de servirle por costumbre. Cuidado, hermanos, cuidado. Él busca corazones hambrientos, altares encendidos y dispuestos a arder por su presencia. Y a veces estamos sirviendo al Señor por costumbre. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos un corito, nos vamos, somos cristianos. No. En este tiempo, afuera, hay un mundo que se cae a pedazos. Hay más violencia que nunca. Es cosa que usted prenda las noticias y vea. La gente se está matando, ya no pueden estar felices ni tranquilos en sus propias casas. Satanás
está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos realmente sedientos por la presencia de Dios? ¿Estamos realmente buscando tener esa hambre por Él para realmente llegar a alcanzar a las naciones que tanto necesitan de Cristo? Si no tenemos ese deseo, hoy día vamos a salir con ese deseo en el corazón de sentir un hambre por el Señor para realmente alcanzar a quien más lo necesita. Ese vacío y falta de Dios no puede llenarse con fuentes externas, con alimentos que sustituyan el pan de Dios, sino debe llenarse desde adentro, con un despertar por las cosas de Dios, un hambre desesperada por su presencia, por querer ser un hijo de la intimidad y no un hijo de la religión. Yo no quiero ser más una hija de la religión, de venir solamente a la iglesia por costumbre. Me he visto bonita porque vengo a la iglesia, pero en mi casa yo digo garabatos, en mi casa me comporto mal, no perdono a nadie. Aún tengo heridas en mi corazón, con heridas de traición, y me cuesta, y no quiero, y estoy ahí. No, iglesia, Dios quiere otra cosa para nosotros en este tiempo. Recuerdo que cuando recién comencé a entender esto de la intimidad con Dios, la diferencia de orar y de intimidad, un día Renato me dijo, mamá, no entiendo, ¿por qué tú hablas de la intimidad con Dios? Porque de chiquitito le enseñamos a nuestros hijos a orar, pero me decía, ¿qué significa intimidad? Yo le dije, mira Renato, ¿tú todos los días oras? Sí. ¿Das gracias por los alimentos? Sí. ¿Le das gracias al Señor por el día? Sí. ¿Cuánto te demora en eso? No, un ratito. ¿Y qué sientes? Bien. Ya. Tú ahora, todos los días, vas a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Vas a cerrar tu puerta, me vas a decir, mamá, voy a ir a la pieza, y vas a darle gracias al Señor. Antes de pedirle vas a decirle, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, vas a poner música cristiana, vas a empezar a adorar. Y le empecé a enseñar a mi hijo cómo hacer un altar de adoración a Dios en su habitación solo, no con sus papás, él y el Señor. Tenía 7 años y comenzó Renato, ¿te acuerdas hijo? Todos los días. Y yo lo escuchaba y veía que cerraba la puerta. Me decía, voy a mi intimidad. A mí me da risa, voy a mi intimidad. Y cerraba la puerta. Y comenzaba, yo lo escuchaba que adoraba, yo se alegraba mi corazón y yo no le preguntaba nada más, ni qué estaba haciendo, solamente yo quería saber que estuviera en una relación con el Espíritu Santo. Así estuvo un mes Renato, un mes, 7 años, hasta que un día estábamos con mi esposo en el dormitorio y llega llorando a la pieza, chiquitito, despertando temprano, y me dice, mamá, tuve un sueño, una visión. Dios me llevó al cielo. Había tenido un sueño profético. Renato no sabía mucho de la Escritura en ese tiempo, más lo que le pasaba solamente en la iglesia. No habíamos estudiado nunca el Apocalipsis con él. Lo hicimos después. Y dice, cuéntanos, hijo, ¿qué pasa? Lloraba él. Es que Jesús estaba ahí, me dijo, estaba Dios. Y me llamó por mi nombre. Me dijo, Renato, ven. Y eso a él le había impactado, que Dios se sabía su nombre. Lloraba el niño, imagínense chico, 7 años, y decía, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Qué viste en el sueño? Llegué a un lugar maravilloso donde estaba Dios en un trono, pero yo no podía ver su rostro porque brillaba tanto su rostro, estaba en una silla. Un lugar donde habían una fila de querubines, un niño de 7 años que no sabía de lo que salía en la palabra, ángeles que decían, santo, santo, santo. Y me decía, y Dios me decía, te voy a mostrar. Y dice que se le ponía acá y él sentía, pero él quería ver su carita, pero Dios su gloria no lo dejaba ver, el rostro de Dios. Y después Dios le decía, afuera lo sacaba y veía las calles de oro, el mar de cristal. Le hacía comer el alimento del bien, le mostraba, esto no puedes hacer, y le decía, mira, dile a mi pueblo que yo vengo pronto. Y veía la ciudad, me decía que veía la ciudad hacia el otro lado, donde había todo como está ahora. La única diferencia, ¿te acuerdas, hijo? ¿Algo te acuerdas? Que habían como robots que atendían las mesas, que creo que ya hay en algunas partes del mundo, no sé, que han sacado algunos robots, ¿cierto? Esto fue antes de la pandemia. Y me decía, pero Dios, los ángeles lo adoraban tanto, mamá. Adoraban a Dios, le decían santo. Habían 24 ancianos, mamá. ¿Por qué Dios se le reveló a un niño de 7 años de esa manera? ¿Porque es un niño especial?
Porque él tuvo cerrado en la intimidad, cerrado buscando la presencia del Señor. Él despertó un hambre donde él adoró al Señor, donde él empezó a buscar al Señor y Dios se le mostró. Y Dios quiso mostrarle algo que él no sabía. Y después en la pandemia comenzamos a estudiar el Apocalipsis y él quedó sorprendido porque el pastor nos enseñó a los hijos y a mí todo lo del Apocalipsis. Y él decía, yo no sabía que había un mar de cristal, calles de oro, y él lo veía todo. Y a muchos niños que he visto que Dios se les ha manifestado así, no pueden ver el rostro de Dios, pero tienen muchas visiones muy parecidas. Pero porque hubo un estar en lo secreto de mi hijo, de estar ahí en lo secreto, en lo privado. ¿Cuánto Dios te ha mostrado a ti? ¿Qué estás esperando para que Dios te revele cosas sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre lo que tú necesitas recibir respuesta? Tienes que cerrar la puerta. Tienes que tener hambre por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tienes que pasar tiempo con Él. Incluso si no crees, si a lo mejor eres incrédulo, escéptico con estas cosas. Es válido, Dios no te juzga por eso. Pero inténtalo. Créeme que yo también tenía dudas. Mi mamá es testigo. Yo cuestionaba todo, sobre todo habiendo estudiado teatro. Me hacían cuestionar todo, que Dios no existía, que dónde estaba su poder. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor, todo cambia. Todo cambia. La única manera de saciar esa hambre y llenar ese vacío en nuestras vidas es llegar a conocer a nuestro Padre Celestial y su gran y único amor por cada uno de nosotros. ¿Qué sucederá cuando entonces seas lleno de su presencia? ¿Qué va a pasar contigo y conmigo cuando seamos llenos de su presencia? Jesús no vino para saciar nuestra hambre ofreciéndonos pan, sino vino para Él ser el pan con el cual por fin se van a acabar toda nuestra hambruna espiritual. Mateo 5, verso 6, esta bienaventuranza que me encanta, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿quiénes serán saciados? Ellos. O sea, si tú y yo no tenemos esa hambre, créeme que nunca vamos a ser saciados y vamos a seguir marcando el paso, año tras año, siendo cristianos. Pero no vamos a ver milagros, no vamos a ver cambio, no vamos a ver nada en nuestra vida, porque estamos en una zona de confort, jugando a la iglesia. Jugando. Y no, Dios no quiere eso. Yo quiero ver milagros, yo quiero ver a la viuda ser restaurada, quiero ver al cojo saltar, quiero ver gente que esté en silla de ruedas que sea sanada por el Señor. Quiero ver muertos ser resucitados. Pero si yo no me meto con el Espíritu Santo, ¿cómo? No va a pasar nada. Entonces estamos haciendo un culto o una iglesia o llevando a nuestra familia como un oficio. Como Job, de oídas te había oído, pero no hemos tenido un encuentro realmente con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo de Dios ahuyenta a todo otro espíritu contrario que pueda alimentar el hambre en nuestra vida espiritual. Es tiempo de permanecer firmes y no permitir que nada merme nuestra vida espiritual. Los hambrientos son saciados, los hambrientos son nutridos, se fortalecen y crecen. Los hambrientos, es tiempo de dejar de ser desnutridos espirituales. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, como en Pentecostés, hay un fuego. Algo pasa en nosotros, hay un despertar. Tú te transformas en una antorcha y si tú estás al lado de tu vecino, ese vecino se empapa de lo que tú tienes, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, porque de repente tú te vas a dar cuenta que vas a estar en el lugar de trabajo y vas a ver a alguien llorando, a alguien con necesidad, y tú le vas a decir, ¿sabes qué? ¿Puedo orar por ti? Y ya no te va a dar vergüenza. Va a haber un hambre en ti, un despertar, porque eso mismo que tú estás recibiendo, vas a querer transmitírselo a otros. Pero necesitas tener esa hambre. Necesitas pasar tiempo en la presencia del Espíritu Santo, sumergido en sus aguas salutíferas. De lo contrario, no es válido. No pasa nada. Aunque tú no sientas, aunque solamente percibas el viento, mantente ahí, mantente en la presencia del Señor, lee la palabra. Si no sabes, bueno, búscanos nosotros. Pastor, ayúdeme, enséñeme, ¿cómo lo puedo hacer? Créeme que en un día cambia tu vida. En un encuentro con el Espíritu Santo todo cambia. En Hechos 2, del 1 al verso 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué llegó? Un viento.
El viento del Espíritu Santo que llenó toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no fueron solo uno, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si tú te metes con el Espíritu Santo, tu entorno va a ser transformado, tu familia va a ser cambiada, tus hijos van a ser restaurados. Todo, Dios te está hablando a ti. Si hoy día viniste tú y no vinieron los demás, es porque hoy día Dios quiere hacer algo contigo. Y tú vas a impactar a los demás y le vas a decir, no sabes lo que te perdiste, porque Dios nos habló hoy día. Pero tienes que tú meterte con el Espíritu Santo. Por eso es que dice ahí la palabra, estaban unidos. Lo único que aviva el fuego del Espíritu Santo es el viento. ¿Sabe usted? Puedes tener mucha leña, incluso la mejor leña, pero si no hay viento, no pasa nada, ¿verdad? Si hacemos un asadito, tenemos que hacer la acción de mover el viento. Si tú no tienes viento, si tú no te mueves, si tú no haces una acción, no va a pasar nada, iglesia. ¿De qué nos estamos alimentando hoy día? ¿Qué estamos comiendo? ¿Cuál es la comida chatarra que estamos comiendo? Espiritualmente hablando. Si tú hoy no sientes esa hambre por Dios, es porque probablemente estás sentado y comiendo en la mesa del mundo. Aunque nos duele el corazón decirlo, es así. Si no está, usted diga, ¿realmente yo no siento esa hambre? ¿No he sentido esa hambre? ¿Estamos comiendo más de la mesa del mundo entonces? ¿Estamos llenando nuestro tiempo con placeres del mundo? Y no se está despertando esa hambre, entonces estamos como cristianos mecánicos, raquíticos espiritualmente. Eso significa, raquíticos espiritualmente. Cuando tú no comes, si te pones de mal humor, ¿tú te estás poniendo de mal humor porque no pudiste orar? ¿Te estás angustiando porque no alcanzaste a leer la palabra? Cuando no alcanzamos a hacer algo, nos ponemos irritables, ¿cierto? No sé, no alcanzamos a lavar las mujeres o no alcanzamos a llegar a una reunión, a cocinar, o ya el marido que ni se acerque. Bueno, ¿está pasando eso con las cosas del Señor? Cuando no puedes venir un domingo a la iglesia, ¿sientes que te faltó algo? ¿O ya no importa, total, el otro domingo voy? No, iglesia. Para tener un encuentro con el Espíritu Santo necesitamos estar cercano a Él, cercano. El Señor nos creó con una necesidad urgente de Él. Nos creó dependientes de Él. Necesitamos desarrollar un apetito por Dios, por su presencia, por su palabra, por todo lo que tenga que ver con su reino. ¿Y sabe cómo se desarrolla eso? Pasando tiempo en la presencia de Él. Tomando la decisión y la determinación de entrar a su reposo, de cerrada la puerta, entrar ahí y orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero tienes que cerrar esa puerta y hablarle al Señor y derretirte ante su presencia y contarle lo que te pasa y decirle, Señor, ya no puedo más con esta situación. Sana este corazón que no perdona, este corazón que le cuesta. ¿Cuántas ofensas tenemos guardadas en el corazón porque no hemos podido perdonar? Y nos cuesta. Métete con la presencia del Señor. Renato tuvo esa visión porque yo le enseñé, y hoy día que está más grande yo le digo, si tú no tienes intimidad, habrá un vacío en ti, se lo tengo que enseñar. No te puedes quedar con lo que ya recibiste. Si ya recibimos una vez al Señor, si hemos experimentado algo especial desde que entramos aquí, si adoramos al Señor y sentimos algo en nuestro corazón, eso no es todo. Dios quiere que algo más suceda. Dios quiere que estemos hambrientos por su presencia, sedientos de Él. El Señor no me dejaba dormir ese día en la noche. Y yo le decía, Señor, perdóname. Y yo buscando al Señor como le busco, el Señor sabe que es así. Pero me falta tiempo. A veces uno dice, ya, voy a apartar este tiempo, y agarramos el celular. Y nos vamos. Y nos vamos con el celular, las redes sociales, TikTok. Y nos olvidamos. Y un día el Señor me dijo, cada vez que tú ores en tu aposento, en tu habitación, yo me voy a sentar ahí. ¿Te acuerdas, amor? Voy a estar sentado en tu cama. Y ahí voy a estar escuchándote. Y cuando el Señor me dijo eso, siempre tengo el temor de Él, temor reverente de que si yo no estoy orando en la mañana y me levanto como loca, a la ducha, a hacer los afanes, como ayer hablábamos en la radio, afanada, como Marta, turbada. Yo digo, el Señor está ahí. Y yo lo dejé solo. Por eso el Señor me lo mostró así.
para que viniera temor reverente a mi corazón y nunca dejara de buscarlo, y nunca dejara de honrar su presencia, y nunca dejara de estar hambrienta por sus cosas, hambrienta por Él. Muchas veces el Señor, amados hermanos, te ha querido hablar en lo secreto. A lo mejor nunca has escuchado su voz audiblemente y has querido escuchar. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando te has parado de ese lugar secreto, a lo mejor Él te ha querido hablar y tú ya te fuiste. Espéralo ahí. No tengas oraciones de 5 minutos. Espéralo ahí. Si no sabes qué decirle, quédate en silencio y deja que tu Padre que te abrace. Dile: tengo hambre de conocerte más. Quiero saber más de ti. Quiero tener un encuentro contigo, Señor. Quiero verte como un Padre. Pon adoración allí en ese lugar y adóralo, aprende a adorarlo. Vas a conocer un amor que nunca antes has conocido, un amor real, sobrenatural. Debemos anhelar con todas nuestras fuerzas una comunión íntima con Dios. Si sientes hambre por Dios, querrás conocer más de Él y sumergirte en su presencia. Él siempre va a desear lo mejor para sus hijos. Nos atrae a su presencia con cuerdas de amor. Pone en nuestro corazón un deseo de buscarlo para desarrollar y cultivar esa hambre. Y aquí viene lo más importante. Debemos sacrificar algo. Tú tienes que sacrificar algo importante, lo que está quitándote el tiempo de estar en su presencia. El Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que morir. Tenemos que morir, pero los beneficios que vamos a recibir serán mucho más grandes para ti, para tus generaciones, que lo que sacrificaste, porque Él hizo el acto más grande de amor que nunca nadie haya hecho por ti y por mí. Tenemos que morir. Tienes que morir a los deseos pecaminosos. Tenemos que morir a lo que yo quiero. Si yo no quiero perdonar, tengo que perdonar. Si yo no quiero orar, tengo que venir a los pies de Cristo y buscar una relación con Él. Tenemos que morir a la carne, a la ira, a los miedos, a los temores, al que me hicieron. Tenemos que morir. Tú tienes que sacrificar algo hoy día. Hoy día el Señor te trajo hasta aquí para decirte: tienes que sacrificar algo. Ya no podemos jugar a la iglesia. Debe despertarse un hambre por la presencia de Dios, un hambre por estar sumergidos en quién es Cristo, cuál fue el precio que pagó en la cruz por nosotros. No podemos tomar más la Santa Cena en vano, por costumbre, el vino, el pan, y nos vamos igual. Cuando tú tomes hoy día la cena, tiene que venir un cambio. Que el Señor sane a los que están enfermos. Que el Señor restaure los corazones que están heridos. Los corazones que han sido heridos desde la infancia. Pero para eso necesitamos tener hambre del Espíritu Santo. Y realmente querer estar aquí. Cuando salgamos de aquí, decirle a otro: ven a la iglesia. Ven a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Ya basta, ya. Es tiempo de sentir hambre por su presencia. Siempre tenemos que nacer del Espíritu, nacer de nuevo, decirle: Señor, ya no quiero ser la misma, ya no quiero ser el mismo. Quita la incredulidad en mí, porque a veces somos tan incrédulos y por eso el Señor no manifiesta lo que quiere manifestarnos. Dios quiere hablarte hoy día. Dios está despertando en ti y en mí un hambre y un deseo por estar sumergidos en su presencia. Cuando a mí Dios me empezó a hablar, fue por lo mismo, porque empecé a tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú te metes con Él, Dios te muestra visiones, se activan dones que estaban dormidos en ti. Y te cuesta menos perdonar, te cuesta menos amar al que nos cuesta amar. Pero si no, andamos con el yo. Yo no lo voy a hacer, a mí me cuesta, yo no quiero hacer esto. Vamos a tomar decisiones sin consultarle al Señor, como decía al principio. Decisiones terrenales y no decisiones del cielo. Dios quiere abrir las puertas del cielo hoy día para tu vida, para tu casa, para tu familia. Dios quiere darte un nuevo comienzo a cada uno de los que estamos aquí, desde los pastores hasta abajo, todos. Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Y el Señor me decía: yo quiero despertar una iglesia hambrienta. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. El Mesías viene. Cantábamos: ven Mesías, ven que tu novia te espera. ¿Sabe usted que nosotras somos la novia que señala la palabra? Y Él viene a buscar una novia sin mancha.
No viene a buscar una novia estéril, ni una novia raquítica. A mí me da mucho temor de Dios eso. Yo le decía a mi esposo, no quiero tener una iglesia raquítica. No quiero eso para mí. Porque cuando Dios transforma la vida de un hijo de Dios, nunca más te vuelves un raquítico. Te enamoras de Dios, no con el Dios del Cristo crucificado, con un Dios que te ama, que te da un matrimonio nuevo, que te da una nueva familia, que te ayuda en medio de los procesos más difíciles de tu vida. Pero yo quiero ser esa novia sin mancha, esa novia que lo espera, que a lo mejor me cuesta, pero me consagro, que a lo mejor todavía me cuesta, falla de mi carácter, pero lo intento. O pido ayuda, pastor, ayúdeme, me cuesta esto, ore por mí. Yo no quiero una iglesia triste, no quiero una iglesia acostumbrada a una religión. Eso hay mucho afuera. Queremos una iglesia sedienta, una iglesia que se prepara para la venida del Señor. Yo te invito a ponerte en pie esta mañana. Vamos a orar. Cada uno, yo creo que está teniendo su reflexión. Y cómo el Señor va a despertar en cada uno de nosotros esa hambre.